Ok, hablemos ahorita sobre el VIX. Y bueno, todas sus implicaciones, cómo se construye, de qué se trata y cómo obviamente podemos usarlo dentro de nuestra operativa de trading, bien sea para especular o bien sea para temas de cobertura. Esta sección va a estar dividida en tres partes, o al menos inicialmente va a estar en tres partes. Una es el VIX como tal, analizaremos de qué se trata este índice de volatilidad, cómo se construye, si yo veo que el VIX está en 26, ¿qué significa eso? Luego pasaremos a hablar sobre los futuros del VIX y cómo puedo yo operar con ese producto específico. Y finalmente hablaremos de el VIX como estrategia de trading para, como digo, temas especulativos, como también puede ser temas de cobertura. El aspecto de cobertura aquí será un poco diferente a lo que vimos anteriormente, porque cuando nosotros hablamos de cobertura, por lo general, lo que hacemos es cubrir ese tail risk, ¿no? Esa parte de la distribución de los retornos que viene a ser la parte negativa y que, bueno, tiene un impacto bastante significativo en el performance. Por ende, esa parte tradicionalmente las cubrimos bien sea con una put comprada o con un put spread para reducir el costo o jugando con la exposición al mercado, variando nuestras betas, ¿no? La beta que viene a ser esa sensibilidad eh, del, de los retornos de nuestro portafolio versus los retornos del índice de referencia, en este caso puede ser el S&P 500. En este sentido, si nosotros modificamos la beta de nuestro portafolio y creemos, bueno, si ahorita vemos que va a venir un periodo un poquito con mayor incertidumbre de lo normal, podemos reducir nuestra beta versus el mercado, obviamente, o si creemos que ahorita va a venir algo mucho mejor o un periodo expansivo o que va a empezar un nuevo rally, pues podemos aumentar nuestra beta de manera de que si sube el mercado nosotros subamos más o en el caso contrario de que creamos, o sea, nosotros podemos tener una creencia de que el mercado va a caer o va a estar lateral o no va a estar teniendo un performance tan positivo, pues entonces podemos reducir nuestra beta tal que si el mercado cae, nosotros caigamos menos. Pero bueno, el VIX como cobertura viene a tener una filosofía un poco diferente, ya que acuérdate que el VIX sube cuando el mercado cae, o tradicionalmente el VIX sube cuando el mercado cae. De ahí que si yo quiero tener el VIX como cobertura, lo que hago es comprar coles. Me voy hacia el otro lado del espectro de tal manera de que cuando el mercado empieza a caer, el VIX empiece a subir y por el hecho de yo tener una posición alcista en el VIX, voy a tener un beneficio en cuanto a performance se refiere. Entonces, bueno, vamos a empezar con qué es esto del índice de volatilidad. Bueno, el VIX, como bien comenté ahorita, es un índice en tiempo real creado por el Chicago Board Option Exchange, el CBOE. Muestra la volatilidad implícita del S&P 500 durante los siguientes 30 días, pero anualizada. Recuerda que cuando nosotros hicimos los cálculos de temas bien sea volatilidad implícita o volatilidad realizada, bueno, más bien creo que fue en volatilidad realizada, podías tú escoger la cantidad de días dentro de la ventana temporal que vas moviendo para hacer el cálculo de la volatilidad o en este caso de la desviación estándar. Em, el índice del VIX se calcula, ya lo vamos a ver específicamente, pero imagínate una ventana temporal de 30 días. Entonces agarras esos datos, o sea, se calcula la volatilidad implícita en función de la información que está disponible en el option chain del S&P 500 y se anualiza, ¿vale? Por eso se dice que es 30 días. Y recuerda que, y permíteme traer algo para escribir, si el VIX dice que está en 26, ¿vale? Esto es una lectura anualizada, ¿de acuerdo? Si nosotros queremos pasar a lo que es días, tenemos que sacar la raíz cuadrada de 256 y eso lo vamos a multiplicar por 26. 256 porque son 256 días que tenemos nosotros en el año y 26 que es justamente la lectura anualizada, ¿vale? En ese caso vamos a tener el resultado de la volatilidad implícita esperada para ese día en específico.
Y es básicamente lo que el mercado espera que se vaya a mover dada la información que nosotros tenemos en el option chain, específicamente del SP500, al cual obviamente se referencia el VIX. Ok, entonces, eh, perdón, déjame volver. El VIX se calcula utilizando los precios de las opciones del índice SP500 y al VIX también se lo conoce como el índice de miedo. Y ahorita haremos un pequeño énfasis en esta parte, índice de miedo como tal. ¿Cómo se calcula? Pues bueno, aquí tienes la fórmula, que entiendo pudiese no llegar a ser tan amigable, al menos a primera vista. Sin embargo, en el material de esta parte del curso te estoy dejando varios códigos para que tú puedas hacer el cálculo del VIX directamente con información extraída del Option Chain, tanto en R como en Python. Entonces, tenemos que agarrar las opciones que vencen el tercer viernes de cada mes y las opciones semanales que vencen todos los viernes. Y para que una opción pueda ser utilizada para el cálculo del VIX, debe tener una fecha de vencimiento comprendida entre los siguientes 23 y 37 días, ¿vale? Entonces lo que tú haces es agarrar el option chain, filtras todo lo que tiene que ver, sacas del cálculo todo lo que es menos de 23 días y más de 37 y vas a las opciones mensuales que vencen el tercer viernes de cada mes y vas a las opciones semanales que vencen todos los viernes. Y aplicas esta fórmula agarrando pues obviamente cada uno de los parámetros, el strike, el tiempo de vencimiento, etcétera, de todo lo que te pide esto. Recordando un poquito qué era el VIX, ¿no? O el comportamiento, perdón, del VIX versus el SP500. Y está claro que tenemos una relación negativa. Básicamente esto nos dice, esta ecuación calculada con los datos creo que hasta finales del año pasado, del 2022, es que por cada 1% que se mueva el SP500, nosotros podemos esperar que el VIX se mueva 2,61 puntos. O al menos eso es lo que nos dice esta regresión lineal, que no es más que que la recta de los mínimos cuadrados, ¿no? La cual minimiza la distancia de cada uno de estos puntos con respecto a la recta y bueno, toda la teoría econométrica detrás de un modelo de regresión lineal simple. Pero lo que quiero transmitir aquí es que esto nos dice lo que acabo de comentar. A medida que el SP500 se mueve más o menos 1%, nosotros deberíamos esperar un movimiento del VIX en más o menos 2,61 puntos en el sentido opuesto, ya que tenemos una pendiente negativa. A nivel de valores medios, ¿no? A valores promedios. Y eso es algo que quería conversar con ustedes en relación a por qué se le dice el índice del miedo. Durante los años previos a la crisis del 2020, del 2000, perdón, la famosa burbuja.com, el performance de la bolsa fue bastante interesante. Sin embargo, el VIX estuvo subiendo, o al menos en promedio, bastante por encima de lo que fue el promedio reciente de los años anteriores. Entonces, aquí no había tanto miedo como tal, ¿no? Ya que, como hemos visto, si la bolsa sube, el VIX debería bajar y viceversa. Aquí el VIX estuvo relativamente alto. Por ende, ese tema del índice del miedo, sí es cierto de que coincide con el comportamiento tradicional de que a medida que la bolsa cae, este índice sube, ya que obviamente está calculado con data que viene del option chain y a medida que el mercado cae, los partícipes, los inversores, tienden a ir a comprar puts y por ende suben el nivel del VIX porque hay más demanda de volatilidad y bueno, simplemente por oferta y demanda también el precio de algo sube. Eh, Tenemos que recordar que no necesariamente cuando el VIX sube es porque el mercado está cayendo o cuando el mercado sube el VIX está cayendo. Sin embargo, es el comportamiento habitual. Si nosotros hacemos una correlación agarrando un span de tiempo de más o menos un mes, desde 1990, la correlación es negativa, ¿no? Aquí lo que estamos agarrando es data diaria y estamos moviéndonos. Cada 30 días calculamos la correlación entre el movimiento del VIX y el movimiento del SP. Y vemos que realmente existe una correlación negativa, ¿vale? De hecho, cercano al 70%, con un span temporal de 30 días. Sin embargo, si ese span temporal lo llevamos a diario, vemos que, perdón, vemos que hay momentos en los cuales la correlación, perdón, es positiva y otros momentos en los cuales la correlación es negativa. De aquí que, dependiendo del spam de tiempo que nosotros estemos utilizando, en este caso son 5 días,
cuando en este caso estamos hablando de un mes, eh, dependiendo de la óptica que utilicemos o del span temporal que estemos utilizando para calcular esa correlación, pues nos vamos a encontrar con resultados diferentes. Si es cierto que a medida que nosotros reducimos el span temporal y calculamos correlación, no necesariamente sobre el VIX y el SP, sino con cualquier variable temporal, introducimos un poquito más ruido. De aquí que esta relación es mucho más estable, al menos de cara de largo plazo. Pero bueno, reafianzando la idea de que no necesariamente nosotros veremos que el VIX sube cuando el mercado cae. Sin embargo, sí es lo más común. Por otro lado, recordando también esta gráfica que la vimos en el momento que estuvimos analizando la volatilidad, el VIX, ¿vale? Que viene a ser la volatilidad implícita del S&P 500, por lo general y en la gran mayoría del tiempo está por encima de la volatilidad realizada. Y esto es el Volatility Risk Premium que estuvimos hablando en su momento y que lo ganan los vendedores de opciones. Pero bueno, simplemente recordar de que la volatilidad esperada por el mercado a materializarse en el futuro, que es justamente la mostrada por la volatilidad implícita, y que en este caso tenemos el VIX como medida para entender lo que espera el mercado sobre el S&P 500, al final termina siendo un poquito mejor. O sea, no es tan malo o no es tan volátil como el mercado cree. Y bueno, eso lo podemos ver simplemente si tú restas el valor del VIX versus el valor de la volatilidad realizada, vas a tener el spread de volatilidad. Y vemos que el spread de volatilidad está por lo general por encima de cero, atrayendo, déjame que te dibujo aquí más o menos algo, trayendo eh, la realidad de que el Volatility Risk Premium, que es justamente lo que ganan los vendedores de opciones, es algo que existe y se da constantemente. Ok. ¿Cómo opero en el VIX? Pues tienes distintas formas de operar, ¿no? Lo primero es que puedes irte directamente a productos listados, como son los ETFs. Aquí te doy una lista de los distintos ETFs que puedes utilizar. Sin embargo, en los materiales del curso, en esta sección, te estoy dejando el link a una página web donde la lista es mucho mayor. Pero bueno, en principio tienes el VXX, que es el VIX a corto plazo, el futuro del VIX en el corto plazo, a mediano plazo, bien sea por iPad o ProShare, distintos proveedores de ETFs en este caso. Pero bueno, tienes esta opción para tu operar. En Interactive Brokers y sin ánimos de hacer publicidad, pero bueno, al menos el que tengo yo y te muestro lo que yo veo acá en Interactive Brokers, puedes operar los futuros, ¿vale? También obviamente puedes operar los ETFs, pero aquí te dejo que puedes operar los futuros, en este caso ahorita estamos en enero del 2023, pues entonces tenemos el futuro que vence en febrero y tenemos el futuro también que vence un poquito después, tenemos el continuo y demás, ¿no? Los futuros lo vamos viendo cada 30 días. Eso lo vamos a ver más adelante en la sección del futuro del VIX. Pero bueno, puedes operar los futuros, ¿vale? Puedes operar las opciones sobre el futuro y puedes operar productos estructurados. Estos productos estructurados los he estado viendo, nunca los he utilizado, pero he estado viendo que son opciones knock-in y knockout, que básicamente existen o dejan de existir siempre y cuando el subyacente, el precio del subyacente supere o pase por o se quede por debajo de un determinado strike. Son productos un poquito más complejos, pero que aquí los tienes listados, inclusive con el proveedor o con el issuer, que en este caso tenemos aquí BNP, tenemos CRK, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los productos que puedes, con los cuales puedes jugar y puedes operar, tanto como te comenté, ETFs como futuro del VIX, opciones sobre el futuro del VIX y productos estructurados. Eso es lo que te quería contar sobre el VIX. Muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo en ver este video y nos vemos en los siguientes.